bien. Qué lindo, hermano, es pasar a este momento tan importante. Me van a tener que seguir escuchando a mí, pero qué lindo es poder pasar a este momento, es abrir la Biblia, la palabra de Dios, y como siempre digo, que sea el Señor el que nos hable a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar. Estamos terminando de estudiar o de sacar cosas para nuestra vida de esta hermosa carta, la primera carta a los tesalonicenses, y ya estamos llegando al final de ella. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y hoy vamos a leer 3 versículos nada más, pero que nos va a hacer reflexionar en grandes cosas. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 12 al 15 inclusive. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dice, vamos a leer estos mismos versículos en otra versión de la Biblia. Y dice otra versión: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. La versión que leí recién es la NBI. Y qué lindo es poder leer estas palabras, porque todo esto nos habla, y yo lo traté de resumir lo más que pude, y lo traté de resumir en una palabra que es el título del mensaje, y es relaciones. Relaciones. Estos 3 versículos me hablan de relaciones, porque estos 3 versículos me hablan de la iglesia en colectivo. Los siguientes versículos, que después lo vamos a meditar y a leer el miércoles que viene, nos va a hablar en lo particular. Pero estos versículos nos hablan como iglesia. Nos habla del cuerpo que somos, y nos habla de que ese cuerpo tiene relación un miembro con otro. Y me gusta cómo empieza estos versículos, o el versículo 12, porque me está hablando de una relación muy particular. Allí me está hablando de relación de los ancianos, los pastores de la iglesia, con los miembros. Y allí el versículo 12 y 13, Pablo comienza una serie de exhortaciones muy directas para hacer ver un poquito de cómo es esta relación, o cómo tiene que ser esta relación de entre los ancianos de la iglesia, lo que el Señor puso para dirigir a su iglesia, y los miembros, y cómo esto tiene que funcionar de una manera muy aceitada, porque si no, no va a haber
crecimiento en la iglesia. No va a haber crecimiento en nadie. No va a haber crecimiento en lo individual, en el caminar de cada uno de los miembros de la iglesia. Ahora, es importante poder pensar en esto, y vamos para pensar un poquito en la iglesia, o en la unidad, o en el cuerpo que es la iglesia. Tenemos que ir a Efesios. Y dice Efesios, ahí muy cerquita de 1 Tesalonicenses donde estábamos, Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué es esto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué son la iglesia? Las cuatro paredes, en donde estamos ahora. ¿Qué es la iglesia? Y dice Efesios capítulo 4, Pablo escribiéndole a los hermanos allí en Éfeso. Versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Allí tenemos el concepto de iglesia. Allí vemos quién es la cabeza de la iglesia. Y es uno solo. Y es Jesucristo. Y allí vemos que nosotros, porque allí le está escribiendo a los llamados, fuisteis llamados al final del versículo 1, a los que entregaron su vida, su corazón a Cristo Jesús, tienen que hacer algo. ¿Y qué es? Versículo 3, yo lo tengo subrayado en mi Biblia para que no me lo olvide. No es armar la unidad, crear la unidad, sino que tenemos un deber, cada uno de nosotros, y es guardar la unidad. Porque la unidad ya fue creada, el cuerpo ya fue creado, y eso fue en la cruz del Calvario. Fue parte de la obra del Señor, de Jesucristo. Ahora, nosotros sí tenemos un deber, y es guardar, es cuidar. Y en este deber todos somos responsables. Por eso volvemos allí a 1 Tesalonicenses. Y teniendo presente esto, dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, nuevamente. Y acá ya empieza esta relación. Y aquí ya empiezan estas responsabilidades. Y vamos a ver primero a las responsabilidades de las personas que el Señor le dio para que dirijan la iglesia, a los ancianos, a los pastores. Y me gusta nombrar siempre en lo plural, porque el Señor nombra ancianos, no uno, sino varios. Y eso es bíblico, eso es lo que nos dice la Biblia. Y dice allí la responsabilidad de los ancianos. ¿Cuáles son? La primera está en el versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ahí está la primera, a los que trabajan entre vosotros. ¿Cuál es la primera responsabilidad de un anciano? Trabajar. La primera responsabilidad de un anciano es trabajar. Y me gusta esta palabra, trabajan.
porque proviene allí del griego, que no importa la palabra, pero sí lo que significa. Y significa que esto de la palabra trabajar significa exhibir con gran esfuerzo. Y no solamente tiene que trabajar arduamente, con un gran esfuerzo, sino que se trabaja hasta el punto de quedar exhausto. Así trabaja un anciano en la iglesia, un líder en la iglesia. Un gran esfuerzo donde muchas veces deja de lado cosas personales, donde muchas veces deja de lado hobbies, donde muchas veces deja de lado a veces hasta sin querer, pero deja de lado su familia, deja de lado tiempo, deja de lado un montón de cosas. ¿Por qué? Por trabajar en la obra del Señor. Entonces, miren qué responsabilidad la que tiene un anciano o un líder en la iglesia. Y qué lindo es esta responsabilidad, pero es una responsabilidad. Ahora, hay una responsabilidad más en esta relación que tienen los hermanos de la iglesia. La segunda responsabilidad es que tiene que ejercer autoridad. Los ancianos ejercen autoridad. Ahora, dice allí el versículo 12, después de lo que leímos recién, y os presiden en el Señor. Y os presiden en el Señor. Allí me está hablando de que hay una autoridad, pero lo primero que tenemos que saber que esta autoridad no proviene del hombre. No proviene de los propios ancianos, de los propios líderes de la iglesia, sino proviene de Dios. Primera de Pedro, sin perder Tesalonicenses porque ahí volvemos, Primera de Pedro, capítulo 5, seguimos viendo esta relación allí entre los ancianos y los hermanos en la iglesia. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros. No está hablando de personas mayores, está hablando de los líderes de la iglesia. Y otra vez me gusta esto, habla siempre de varios. Siempre se habla de varios. Dice entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Miren lo que tienen que hacer los ancianos: apacentad la grey de Dios, no de los ancianos. No es la iglesia no es la iglesia de Pepito, sino es la iglesia de Dios, que en este caso tiene ancianos nombrado por los mismos miembros de la iglesia, pero en la iglesia de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y miren lo que más tienen que hacer, cuidando de ella. ¿Y qué más? ¿O por qué medio? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué versículos? Pero todo esto me habla de que esa autoridad es puesta por Dios. Y que cómo se demuestra a través de hechos, no solo palabras. El anciano o el pastor en la iglesia, o los pastores o los ancianos en la iglesia, no tienen o no tienen que tener, porque muchas veces puede pasar, lamentablemente, no tienen que tener autoritarismo, tienen que tener autoridad.
¿Y cómo se ve esa autoridad? ¿O cómo se muestra esa autoridad? ¿O cómo se ejerce esa autoridad? A través del ejemplo. Por eso qué lindo es cuando se dice, vamos a hacer tal cosa. Los que están liderando la iglesia son los primeros que dicen, bueno, dale, vamos. Hay que fregar los pisos. Bueno, ahí voy a estar fregando los pisos. No, pero yo soy el anciano de la iglesia, yo solamente estoy para dar mensajes, No. Yo soy el primero que tengo que mostrar el ejemplo. En cómo hablo, en cómo me muevo, en lo que digo, en los consejos que doy. Porque es el Señor a través de mí, no yo. ¿Qué responsabilidad? El de trabajar. ¿Qué responsabilidad? El de ejercer autoridad. Y con el ejercer autoridad, ahí viene la palabra presidir. Presiden. Ahora, ¿qué es esta palabra? ¿O qué significa esta palabra? Es pararse. Eso significa presidir. Pararse. Por eso muchas veces decimos, estoy presidiendo tal cosa, estoy parado hablando de algo. Pero qué lindo es que no tiene que ver solamente con lo teórico esta palabra, sino también con lo práctico. Yo me puedo parar a hablar de algo cuando mi vida respalda eso. Si no, tranquilamente me pueden decir, ¿qué dice este muchacho? ¿O qué dice este hombre? Tanto dice, pero su vida dice todo lo contrario. Qué importante es esto. Y saber que el que obra es el Señor. El que hace es el Señor a través de su Espíritu Santo. Primera responsabilidad, trabajar. Segunda responsabilidad, ejercer autoridad. Tercer responsabilidad, algo duro, que muchas veces cuesta a uno mismo cuando lo tiene que hacer. Y es allí la última parte del versículo 12, y os amonestan. Tercer responsabilidad de un anciano, amonestar. Ahora, ¿qué significa esto de amonestar? Es un verbo que está en el Nuevo Testamento muchas veces. Es una palabra cotidiana allí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero que no solamente tiene que ver con algo teórico, con algo académico, sino también tiene que ver con corregir algo que es erróneo, y tiene que ver con eso de corregir para cambiar personas. Dice Colosenses capítulo 3, algo que también lo tengo allí guardadito y subrayado en mi Biblia, versículo 16. Vamos a leer el 15 también para entrar un poquito en contexto. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Otra vez el concepto que leíamos hace un ratito, fuimos llamados. ¿A qué? ¿O en qué? En un solo cuerpo, la iglesia. Y sed agradecidos. Y dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hasta aquí nomás. Allí está el mismo concepto, no está la palabra amonestar, pero sí está la palabra exhortar. Y es importante esto, porque ¿de qué manera tenemos que exhortar o de qué manera tenemos que amonestar? La palabra de Cristo, no nosotros. Porque yo me voy a equivocar, yo puedo decir algo, pero me puedo equivocar. Por eso allí el versículo 9 dice, la palabra de Cristo primero tiene que abundar en nosotros, para después poder exhortar, hablar, amonestar. Y tiene que ser Cristo el que amoneste, no
una persona. Por eso, qué responsabilidades profundas que son para hablar mucho más tiempo, pero que por amor al tiempo no lo podemos hacer. ¿Qué responsabilidades que tienen los ancianos de la iglesia en esta relación que hay entre ancianos y miembros en la iglesia? Ahora, las responsabilidades no son solo para los ancianos, sino también hay responsabilidades para los miembros. La primera responsabilidad que los miembros tienen que hacer, lo encontramos también en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Allí está la primera palabra, reconocer. Y esta palabra reconocer es una palabra también muy común en el Nuevo Testamento, pero que el significado tiene que ver con conocer por experiencia. Es decir, que hay que saber o hay que ver a estos hermanos si ya están ejerciendo muchas veces cosas de ancianos. Y hay que saber apreciarlos por lo que son y por lo que hacen. Pero también hay una responsabilidad más de los miembros, o hay más responsabilidad de los miembros, la encontramos en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses: y que los tengáis en mucha estima. Hay que estimarlos. Ahora, la congregación de creyentes tiene el deber de tener en mucha estima. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de toda medida, más allá de toda consideración, hay que tenerlo en consideración. Hay que pensar en los ancianos, en los pastores. Ahora, qué lindo es que se pueda reconocer a los ancianos. Qué lindo es que se pueda tenerlos en estima. Pero también hay que hacer algo que cuesta muchas veces. Y es la responsabilidad de someterse. Versículo también 13. Dice: y que los tengáis en mucha estima y en amor, dice, por causa de su obra. Y dice: tened paz entre vosotros. Es importante este concepto allí de vivir en paz o de tener paz. Y ahora se me fue el versículo, lo tenía, yo lo estaba meditando, no lo anoté. Hebreos, a ver si es este. Hebreos, si mal no recuerdo, sí, cómo me sirve tener escrita la Biblia. Hebreos 13, versículo 7. Allí está una vez más, y podemos hacer allí el cierre de esta relación de miembros con ancianos, y en esta relación que tiene que ser en amor para con la iglesia, para que todos podamos crecer. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y el versículo 17, allí está la palabra o este concepto de someterse. Y dice el versículo 17: obedeced a vuestros pastores. Y ahí está: y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Subrayen esta palabra: porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Cuando no hay una buena relación, no es provechoso.
Por eso tiene que haber una buena relación. Por eso en cada parte tiene su responsabilidad. Y muchas veces cuando queremos delegar nuestra responsabilidad, allí es donde no es provechoso. No es provechoso para la iglesia. No es provechoso para el crecimiento de la misma. Por eso es importante estas responsabilidades que cada persona tiene. Los ancianos tienen sus responsabilidades. Y ahí recién terminamos de leer. Los ancianos van a dar cuenta por la grey de Dios. Pero Dios, cuando pida cuentas de la iglesia, va a pedir cuenta a los ancianos, no a toda la iglesia. Va a pedir cuenta a los ancianos. Y los ancianos tienen que dar cuenta. Por eso, qué importante es entender esto de relaciones, de cómo hay que relacionarnos. Y allí Pablo entendía esto y decía, qué profundo que esto, por eso le voy a hablar de esto, le decía a los hermanos allí en Tesalónicas. Pero también vamos a ver que ahora deja de hablar de ancianos y de miembros y empieza a hablarle a todos, por decirlo de alguna manera, lo pone a todos en el mismo nivel y lo empieza a medir todo con la misma vara, siempre hablando de la iglesia, siempre hablando del cuerpo, pero ya deja de poner distintos niveles y lo pone a todo igual y empieza a hablar de algo. Y dice versículo 14. Y allí vemos que hay responsabilidades que nos compete a todos por igual. Y ya dejamos los distintos roles, ancianos, miembros. Y a todos nos compete lo mismo. Y dice versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Allí hay responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. Y es prestar atención a los necesitados. ¿Quiénes son los necesitados? Primer grupo de necesitados, los ociosos. Esos son un grupo de necesitados. Que los hermanos, que todos nosotros tenemos que ayudar. ¿Y quiénes son estos ociosos? Estos ociosos son los que están desordenados, los que muchas veces no hacen lo que tienen que hacer. Allí Pablo dice, os rogamos. Y me gusta este concepto porque es ponerse al lado de alguien, ir junto con alguien. ¿Con quién? Con el ocioso. Y este ocioso es lo que recién decíamos, esta palabra tiene que ver con desordenado. Era una palabra que se usaba mucho en lo militar. Y en lo militar, una persona desordenada era cuando el oficial decía, formen fila, todos se formaban fila y estaba un poquito más acostado. O no estaba de la posición que le pedían, era un desordenado. Era un insubordinado. Y Pablo enseguida identifica este primer grupo. ¿Y qué hay que hacer con este grupo? Hay que amonestarlos. Con amor, como el Señor nos pide, pero muchas veces hay que hablarle. Hay que amonestar. Es decir, que hay que corregir. ¿Se acuerdan qué era amonestar? Era corregir. Amonestar era tratar de hacer cambiar a esa persona para que vuelva a la fila como todos los demás. Ahora, hay otro grupo más aparte de los ociosos. Y dice que alentáis a los de poco ánimo.
Y allí están los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Los que muchas veces están desanimados, o se desaniman, o están preocupados. ¿Quién eran los desanimados allí en Tesalónica? Eran los que, ¿se acuerdan? Versículos anteriores leíamos que estaban preocupados porque cuando venga el Señor, qué iba a pasar con los que murieron, qué iba a pasar con los que estaban allí. Estaban preocupados con otras cosas que no tenían que estar preocupados por eso. Pero ellos estaban preocupados por otras cosas. Y eso los desanimaba. Y eso los entristecía. Eso los preocupaba. Y Pablo, ¿qué dice? ¿A qué hay que hacer con esas personas? ¿Hay que amonestarles? No. Sino hay que animarlos, hay que empujarlos, hay que ponerse al lado para darle ese empujón que muchas veces necesitan. Ahora hay otro grupo más. Y allí, en la parte tercera, si queremos dividir el versículo en varias, y es que sostengáis a los débiles. Tenemos que sostener a los débiles. ¿Quiénes son estos débiles? Los que muchas veces caen enseguida en la fe. Los que muchas veces son acosados por las dudas, por las cosas que pasan día a día y enseguida los tiran para abajo. ¿A estos qué hay que hacer? ¿Hay que amonestarlos? ¿Hay que alentarlos? No, hay que sostenerlos. Y el sostenerlo muchas veces es en oración. El sostenerlo muchas veces es prestar un hombro y que caiga arriba del hombro de uno. Ociosos, poco ánimos, débiles. Y hay un cuarto grupo que cuando lo leía hasta parece que pasa desapercibido en el relato. Miren si no es particular. La última parte del versículo 14 dice que seáis pacientes para con todos. ¿Dónde está el otro grupo ahí? Si empezamos a leer, no hay ningún grupo, no es los débiles, no los ociosos, no. ¿Cuál es el grupo ahí? Porque muchas veces en nuestra vida como creyente nos pasa eso. Y le podemos llamar hasta el grupo de los fastidiosos, si le queremos llamar de alguna manera. Es el grupo de ese hermano que no banco. Ay, qué lindo que se cambie de iglesia ese hermano. Que el Señor le muestre que te dé el lugar de otro lado, en otra iglesia. Porque es fácil muchas veces en esta relación de ida y vuelta tener con hermanos que son, entre comillas, ¿no?, fáciles de llevar, ¿sí? Pero qué difícil muchas veces entablar una relación o estar para un hermano que muchas veces, qué complicado que es de llevar este hermano. Que lo que hago siempre está mal. En toda iglesia hay hermanos así. Y que hasta parece hasta en el propio relato que ni siquiera se nombra ese grupo. Pero ¿qué tenemos que hacer con ese grupo? Ser pacientes. Allí está donde está la paciencia de todos. Pues tenemos que ser pacientes. Ahora, qué lindo es poder cultivar estas relaciones. Y vamos a terminar con 1 Corintios. Con este versículo ya terminamos. Pero qué lindo es que podamos terminar y pensar en estas relaciones y pensar en el cuerpo que es la iglesia, en el cual vos y yo somos parte. Y cómo nuestras relaciones nos llevan o no a crecer en el Señor, en lo individual y en lo colectivo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Podemos hacer hasta una conclusión de lo que venimos hablando. Y dice, miren cómo comienza, hasta como una conclusión de lo que venimos hablando. Así que ya hablamos todo lo que hablamos, dijimos todo lo que dijimos de relaciones, perfecto. Así que dice, hermanos, y le está escribiendo a una iglesia totalmente distinta. Así que,
hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindo que este versículo esté en nuestros corazones, esté en nuestra mente y se haga realidad en nuestras manos. Que podamos cada día, hermanos, estar firmes, ser constante en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Aunque muchas veces se mire para los costados y diga, no hay fruto. Aunque muchas veces mire para el otro costado y diga, ¿qué pasa? Siempre igual. Me parece que no hay crecimiento, no veo los frutos. Saber que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor en su tiempo obra. El Señor en su tiempo da. Pero nosotros tenemos responsabilidades y las tenemos que cumplir. Nuestra responsabilidad es guardar la unidad. Nuestra responsabilidad es estar firme y constante. Nuestra responsabilidad es crecer en la obra del Señor siempre. Nuestra responsabilidad es disfrutar y saber que el poder es del Señor, como leíamos hace un rato en la filmina, allí cuando recordábamos a los hermanos misioneros. El que tiene el poder es el Señor. Y nosotros solo somos simples vasos de barros, utilizados por la misericordia de nuestro Señor, nuestro gran alfarero. A Él sea la gloria. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro Cristo.